recomendado brevedad, así que intentaré ser todo lo breve posible. Entiendo que es tarde ahí, pero aquí también es temprano, entonces, bueno. Lo primero, agradeceros la invitación para poder compartir un poco de las cosas que estamos haciendo aquí con vosotros. Y bueno, ya voy a empezar para no enrollarme mucho. Bueno, os voy a hablar de 3 proyectos que están relacionados con integración de datos moleculares. El primero de ellos es lo que llamamos Outlier Analysis, que básicamente el objetivo es detectar los drivers en distintos tipos de cáncer utilizando distintos tipos de datos moleculares. En este caso, utilizamos copy number aberrations y datos de expresión. Para explicaros un poquillo lo que son los drivers, lo que consideramos los drivers, aunque esto es una nomenclatura que cada vez se usa menos, pero bueno, básicamente cuando podéis entender, en cáncer el genoma está completamente modificado por los propios eventos del cáncer y lo que se suelen denominar drivers son los eventos causales de estas aberraciones, mientras que los passenger son los eventos que son provocados por estos eventos causales, ¿vale? Otro tema interesante, que no sé si estáis muy familiarizados con él, es lo que es las copy number aberration. Bueno, normalmente tenemos 2 copias del genoma, ¿vale? Entonces, en cáncer es muy común tener o demasiadas copias o una o ninguna, ¿no? Y esto, como podéis entender, está muy relacionado también con la expresión. Es decir, si tienes más copias, entonces expresas más, entonces tienes más expresión. Y si tienes una, expresas menos de lo que deberías. Si expresas 0, y si tienes ninguna copia, no expresas nada. El problema está en que identificar los drivers utilizando tanto copy number como solo expresión es muy complejo. Por ejemplo, en este plot os estoy enseñando el perfil de copy number de un tipo de cáncer, y como podéis ver por ejemplo, en el cromosoma 1 tenéis aquí ¿podéis ver el cursor? Sí. Bien, en el cromosoma 1, como podéis ver, hay una amplificación enorme básicamente en toda la mitad, en la rama Q del cromosoma 1. Entonces es muy complicado identificar con este tipo de perfiles, identificar cuál es el gen o cuáles son los genes causales de todo esto. Y en expresión pasa una cosa parecida. Puede haber modificaciones de expresión causadas por mutaciones o por copy numbers o por eventos epigenéticos, pero también puede ser por mismo tipo de eventos que modifican la expresión de otro gen en el mismo pathway, y que esta expresión modifica todos los genes que están downstream que están, digamos, en la cascada de ese pathway. Entonces, la idea que tenemos aquí es muy simple. Simplemente es estudiar los eventos extremos, tanto en copy number como en expresión, machearlos y ver qué genes los eventos extremos de copy number están más asociados a eventos extremos en expresión. Entonces, aquí en la figura de la izquierda podéis ver el histograma de la expresión del gen RBB2. Este gen las amplificaciones en este gen están asociadas a un tipo muy concreto de cáncer de mama. Y como podéis ver en este caso, hay aquí unos outliers que están fuera de la normal, que es lo que deberíamos de ver en una expresión normal, claro. Y podéis ver que aquí hay una expresión que es más alta. Entonces, básicamente lo que hacemos es, vale, estos ejemplos que están aquí, estas muestras de cáncer de mama que están aquí, que tienen una expresión mucho más alta de lo que deberían, están asociados con un valor de amplificación muy alto también. Y los que los contamos como un outlier de expresión. Y lo que os muestro en el panel de la derecha, para que os hagáis una idea, es en la línea roja lo que muestro aquí es los valores de copy number para el cromosoma 17. No, aquí pone 14, pero es el 17, que es donde está el gen RBD2.
En rojo os muestro los valores de copy number de los valores que no son outliers y en azul los valores que son outliers. Y como podéis ver, hay un pico azul enorme, muy significativo, justo en el punto donde está el RBB2. Entonces, bueno, este es el clásico ejemplo de outlier porque es muy fácil de ver. Bueno, esta idea no es mía, esta idea la publicó mi supervisor aquí en Stanford en un paper en 2012 para definir perfiles de expresión en cáncer de mama y utilizó estos perfiles para definir 10 tipos distintos de cáncer de mama que tienen unos perfiles moleculares completamente distintos, pero también tienen unas variables unas probabilidades de supervivencia también completamente distintas. En el panel de la izquierda os estoy mostrando un Kaplan-Meier plot que básicamente muestra la probabilidad de supervivencia dado cierto tiempo, ¿vale? Entonces, como podéis ver, aquí está esta línea que representa el Integrative Cluster 5, que es precisamente el grupo donde RBB2 está ampliado. Como podéis ver, tiene una supervivencia bastante peor que los demás. Entonces, utilizando esta técnica de outliers, bueno, esto es más o menos lo que podéis ver. Unos perfiles de outliers completamente distintos dependiendo de los clusters. Esto es para el clúster 1, para el clúster 9 y para el clúster 5, que es otra vez el clúster con la amplificación en RBB2. Como podéis ver, tiene una amplificación aquí enorme en el cromosoma 17 que está provocada por este gen. Bueno, pues esto lo hicimos para un montón de tipos de cáncer, de TCGA, donde hay datos de copy number y datos de expresión, entre otros, y utilizamos esto para dos proyectos. El primero de los proyectos es una colaboración con el laboratorio de Calvin Ku aquí en Stanford, y el segundo es una colaboración con el TCGA Pan-Gastrointestinal Data Analysis. Para el grupo la colaboración con el grupo de Calvin Ku, lo que hicimos fue intentar definir una serie de drivers o de genes en cada una de estas amplificaciones que podrían ser drivers en distintos tipos de cáncer. Y este grupo, el grupo de Calvin Kuo, tiene unos modelos in vitro muy interesantes que básicamente se basan en hacer un cultivo de un órgano sano que crece en una especie de estructura tridimensional y en este órgano sano lo que pueden hacer es modelar, es meter artificialmente distintos tipos de variaciones. Pueden meter mutaciones, pueden meter variaciones de copy number, tanto amplificaciones como deleciones de genes. Entonces, lo que están haciendo ahora es utilizar todos estos outliers que hemos definido nosotros, hacer un montón de cultivos metiendo distintos tipos de combinaciones de estos y ver si su cultivo de un órgano original se transforma en un cáncer, ¿no? Esto que hay aquí en la izquierda es la pinta que tienen más o menos los cultivos estos de los organoids. Y aunque no tengo ninguna imagen de las validaciones que están haciendo ahora, en esta otra imagen podéis ver más o menos la misma idea en colon, donde saben que colon está sobre todo, los drivers de colon son sobre todo los genes APC, KRAS, TP53 y SMAD4. Y lo que hicieron fue modelar en estos organoides primero solo APC, luego APC y KRAS, luego APC y TP53 y luego los cuatro. Y como veis, bueno, yo no sé mucho de patología, pero aquí podéis ver que la evolución de la estructura de las células tiene una pinta mucho peor la de los cuatro genes, vaya. El segundo proyecto relacionado con esto es en el análisis de datos
de TCGA para gastrointestinal, donde básicamente lo que estamos intentando buscar son perfiles que sean muy similares en tumores del tracto gastrointestinal, tanto desde cuello hasta colorectal. Y bueno, lo que básicamente lo que hemos encontrado hasta ahora, este es un work in progress, está muy preliminar, pero lo que hemos encontrado es que lo que hemos encontrado es que colon y recto son muy semejantes, que son algo parecidos, que tienen unos perfiles parecidos a gastric, y que, por ejemplo, en esofagia tenemos dos perfiles completamente distintos, el perfil squamous y el perfil adenocarcinoma, y que el adenocarcinoma es a su vez muy parecido a gastric. Bueno, el segundo de los proyectos es intentar encontrar cuál es la causa de una red de genes que le llamamos la mitotic network, que está muy asociado, bueno, que está asociada con proliferación. Lo que hicimos fue, en primer lugar, definir estos genes relacionados con mitosis, que básicamente cogimos todos los genes que estaban anotados como mitotic en Gene Ontology, y luego lo que cogimos fue los datos de expresión de todos estos genes, los datos de copy number de todo el genoma, y hicimos un análisis de asociación entre estos valores de copy number y la expresión. Y esto es lo que encontramos. Lo que estamos mostrando aquí, aquí tenemos todos los genes relacionados con mitosis, ¿vale? Estos son todos los cromosomas, y en rojo, cuanto más en blanco es que no hay asociación, en azul es que hay cierta asociación, y en rojo es que hay mucha asociación, ¿vale? Entonces lo que estamos viendo aquí es que en el cromosoma 8, en el cromosoma 10, en el 12 y en el 17 especialmente, aunque también en otros, hay una gran asociación entre la expresión de estos genes y copy number en estas posiciones. Aquí os pongo dos ejemplos de FOXM1 y MCM10, donde podéis ver que estos son los p-valores de asociación, y podéis ver que hay picos en las posiciones 8, 10 y 12, y aquí 8 y 10, tal vez menos en 12. Y una de las cosas interesantes que encontramos que justo en estas posiciones hay transcription factors. Los transcription factors son unos marcadores, son unas modificaciones epigenéticas que modifican la expresión de los genes. Entonces hemos encontrado que estos 4 transcription factors, FOXM1, SEB1, MYC y SOX9, son transcription factors de toda nuestra red mitótica. Esto también lo hemos cogido datos de ChIP-seq, que es un tipo de experimento precisamente para encontrar transcription factors, y hemos encontrado que existe esta asociación. También definimos un índice que le llamamos Mitotic Network Association Index, que básicamente es simplemente la suma de la expresión de todos nuestros genes de la red mitótica, y intentamos asociar estos valores con expresión. Y lo que estamos ploteando aquí es, básicamente, esta es la expresión, estos los valores de copy number en las 4 regiones que identificamos, y están ordenadas por el índice de mitótico. Entonces vemos que cuanto mayor es el índice, mayor es el copy number. Bueno, al revés. Es decir, que los valores altos de copy number en las posiciones donde están los transcription factors implican que hay una expresión más alta en la red mitótica. Y también nos preguntamos si esto era específico de algún tipo de cáncer. Entonces aquí lo que estamos ploteando aquí son distintos tipos de clasificaciones de cáncer según PAM50. PAM50 divide los cánceres de mama en 5 tipos: basal, HER2, luminal A, luminal B y normal. Y luego la clasificación Integrative Clustering, que es la que definió mi supervisora, que son 10 grupos. Y lo que vemos aquí es que los valores altos de copy number en estos transcription factors están asociados con el grupo basal y el grupo IC10, que son precisamente los grupos asociados con triple negativo. Triple negativo significa que tienen marcadores de hormonas negativas,
o sea, los receptores de hormonas, tanto estrógenos y progesterona, son negativos, y también es negativo en RBB2. Bueno, esto es la misma información, pero bueno, con test estadísticos. Y después también encontramos que precisamente los ejemplos que tienen un valor muy alto de MNI, de este índice, de índice mitótico, tienen también una probabilidad menor de supervivencia. Y esto puede ser un poco... vosotros diréis, bueno, pero es que también los triple negativos están asociados con una menor supervivencia. Sí, pero bueno, hicimos también un test multivariante donde incluimos precisamente la clasificación de los tumores, y también salió significativo, con lo cual estos valores de proliferación están asociados con una peor supervivencia. Y bueno, estos resultados se publicarán, creo que esta semana o la semana que viene, en este artículo en Breast Cancer Research. Y bueno, finalmente os voy a hablar del proyecto de Multiple Kernel Learning, que esto, bueno, ya supongo que Carlos os habrá puesto más o menos al día, porque hemos utilizado este modelo bastante en otros proyectos. Pero bueno, quiero hablaros aquí de este proyecto en el contexto de breast cancer, para clasificación de supervivencia, y también para clustering en un proyecto en esophageal cancer. Bien, en el proyecto de predicción de supervivencia lo que teníamos es datos otra vez de expresión, de copy number, y también algunos tipos de datos clínicos. Aplicamos algunas técnicas de machine learning, como por ejemplo los support vector machines, y como veis, no es tanto utilizando cada uno de los tipos de datos por separado como combinándolos. No tenemos unos valores, bueno, demasiado buenos, ¿no? Solo daros unas pequeñas pinceladas de lo que estamos haciendo aquí. Como sabéis un poco, bueno, los que trabajáis en Machine Learning, sabréis que, por ejemplo, los Support Vector Machine se basan mucho en el truco del kernel, que se basa en transformar un espacio de entrada, donde los datos no son linealmente separables, en un espacio de características hiperdimensional, donde los datos sí que son linealmente separables. Bueno, y para hacer esto, lo que se hace es que se aplica una función al espacio de entrada, que lo que se denomina es la función de kernel. El problema está en que claro, tienes que escoger la función correcta dependiendo de los datos, y también tienes que escoger la correcta parametrización de esta función. Y lo que tenemos aquí en el espacio de características deja de estar en función los datos dejan de estar en función de las variables y están en función de la variación entre los ejemplos. Entonces, Multiple Kernel Learning, que es en el que se basa este proyecto, básicamente dice, bueno, pues ¿por qué vamos a escoger las distintas funciones de kernel si podemos usarlas todas? Entonces, se basa, partiendo de los mismos datos, en utilizar distintas funciones de kernel y después utilizar un algoritmo de minimización para aprender los parámetros del clasificador, que en este caso serían los parámetros del SVM, y las lambdas, que son básicamente las importancias de cada uno de los kernels. Esto es muy útil cuando queremos hacer integración de datos, porque podemos utilizar distintos tipos de datos, definir kernels para cada uno de los tipos de datos, y como lo que estamos comparando es la similitud entre los ejemplos, no tenemos que preocuparnos de que los distintos tipos de datos tengan rangos distintos o tengan unas características completamente distintas. Utilizando MKL en nuestro problema, mejoramos un poquillo la clasificación, aunque tampoco son resultados espectaculares. Y esto es porque estamos utilizando todos los datos de expresión y todos los datos de copy number. Y como podéis comprender, hay unas diferencias enormes entre la expresión y el copy number de distintos tipos de genes. Entonces, lo que hicimos, que se basa, es la idea original de este proyecto, es dividir nuestros datos de entrada en datos más pequeños que incluyen solo un cierto número de genes.
Y estos datos más pequeños, esta subdivisión la hicimos basándonos en pathways. De manera que nosotros sabemos que existe una relación biológica entre los genes que están dentro de un pathway, con lo cual existe una relación entre los datos que tenemos, tanto de expresión como de copy number, entre esos genes. Y para cada uno de estos mini datos de entrada, que son la expresión o el copy number de los... para cada uno de los pathways, definimos un kernel. Hicimos el mismo proceso de minimización del MKL, y lo bueno de esto es que en primer lugar, los resultados de clasificación son mejores, y en segundo lugar, además, como estos datos, los datos de lambda, los podemos obtener al final, estos datos de lambda nos dicen qué kernels son más importantes, por lo tanto sabemos también qué pathways son los más importantes. Entonces, usando nuestro algoritmo con los mismos datos, vemos que en este caso la clasificación sí que mejora significativamente, y mejora significativamente no solo los datos, no solo utilizando estos algoritmos, sino otros muchos algoritmos que probamos. Y esto es porque creemos que hay una relación probablemente no lineal entre los datos, entre algunos de los datos clínicos y algunos de los pathways en expresión y copy number. Bueno, estos son los valores de importancia de los pathways más importantes que encontramos en este proyecto. Y bueno, este trabajo lo publicamos en Bioinformatics hace un par de años. Y bueno, finalmente, la misma idea la aplicamos para clustering en el proyecto de análisis de datos de esophageal cancer en TCGA. Pero en lugar de utilizar aquí un clasificador lineal, utilizamos un K-means, que es un algoritmo de clustering, donde aplicamos este algoritmo de clustering sobre las componentes principales de este kernel, ¿vale? La idea original de aplicar el K-means a un kernel es de Mark Girolami del UCL. La idea original de aplicar este tipo de algoritmo a un multiple kernel es de Yu y todo de este trabajo, y la idea de aplicar esto en un problema de integración de datos es de Gonen y Margolin, que presentaban este trabajo en el NIPS de hace un par de años. Pero bueno, nosotros lo utilizamos en los datos de esophagia, donde combinábamos copy number, combinábamos datos de metilación, expresión, tanto mRNA como microRNA. ¿Y por qué utilizamos este algoritmo de clustering? ¿Cuál es el algoritmo que utilizaban ellos? Ellos utilizaban en principio el iCluster, que es el mismo que utilizaba, por ejemplo, mi supervisor en el paper de 2012. El problema está en que este algoritmo necesita que se le pasen pocas variables. No funciona muy bien con una muy alta dimensionalidad. Y claro, un problema de clustering, cuando tienes que hacer feature selection de alguna manera, puedes estar eliminando variables que pueden ser muy interesantes a la hora de clasificar. Entonces, como veis, bueno, el algoritmo que hemos construido 3 modelos distintos, uno con menor variabilidad para comparar con el iCluster, y uno con el 75% de las variables más importantes, ¿no? Esto nos da unas 30.000, más o menos, unas 30.000 variables en el modelo para solo 267 ejemplos. Y estos son los resultados. Básicamente estos son los clústeres que hemos definido. Cada columna es un ejemplo. Estos son los clústeres que hemos definido 7. Estos resultados en concreto muestran para una comparación entre cáncer de esófago y cáncer gástrico que es inestable en copy number, es decir, que tiene variaciones en copy number. Y nuestro algoritmo básicamente detecta más o menos lo mismo, unas cosas muy semejantes a las que detecta iCluster. Como podéis ver, este es iCluster, son los resultados de iCluster, aquí hay 5 clústeres.
Sin embargo, tiene algo más de resolución y es capaz de encontrar, por ejemplo, bueno, estos dos clústeres de aquí se corresponden con los cánceres de esófago. Y después podéis ver que, bueno, que hay ciertas asociaciones con otras variables, como por ejemplo estas variables de aquí muestran los clústeres de cada uno de los datos que hay disponibles por separado. Y como podéis ver, pues, por ejemplo, el clúster 5 y el clúster 6 están asociados con un tipo de clúster concreto de microRNA. Y bueno, hay otras asociaciones. Y una de las cosas más interesantes desde mi punto de vista es que, por ejemplo, el clúster 5 está altamente asociado con Estimated Leukocyte Percentage, que esto implica que probablemente este clúster tenga mucho que ver con el sistema inmune. Y bueno, este paper está en review ahora actualmente y supongo que se publicará a lo largo del verano. Y bueno, simplemente agradecer a Tom Gant y Colin Campbell de Bristol, que trabajaron conmigo en el proyecto del FSMKL, a Cristina Cortis, que es mi supervisora, y a todo su laboratorio, al laboratorio de Calvin Kuo, que está haciendo la validación de los proyectos de los organoides, y a la gente del TCGA Esophageal y PanGI Analysis Working Group, y a la gente que me ha pagado, Medical Research Council, cuando estaba en Bristol, y a toda esta gente, especialmente a Susan J. Coming, que me está financiando ahora mismo. Y a vosotros por escuchar hasta tan tarde. Gracias. Bueno, gracias sobre todo a ti por ajustarte, que sabemos que tenías rollo para bastante más de lo que nos has contado. Y bueno, te has portado bien. A pesar de ir ya sobre la hora, ¿alguna pregunta rapidita? ¿No? Toca simplemente a mí. Bueno, yo espero que fácil. A mí el miedo que me dan este tipo de estudios muchas veces viene dado por el limitado número de muestras. A pesar de que son muy grandes, hablabas creo que del orden de 200 y poco muestras de individuos. ¿Tenéis algún tipo de mecanismo para discriminar si las asociaciones que encontráis para clasificar una muestra de un tipo de cáncer, de otro tipo, limpio, lo que sea, se deben a relaciones espurias, por llamarlo de alguna manera, entre los datos, a diferenciar realmente de una relación biológica entre esa muestra y el cáncer que expresa? Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque sí, de hecho, quiero decir, uno de los mayores problemas en los análisis genéticos que se han hecho, sobre todo a principios de los 2000, es que se encontraban relaciones espurias entre mutaciones y fenotipos, ¿no? Pero ya cuando empezaron a llegar los GWAS, la gente ya empezó a ajustar por múltiples hipótesis, entonces ya empezaron a estar bastante seguros de lo que hacían. En el caso de todos los resultados que os presenté de cáncer de mama, estamos trabajando con 2.000 individuos, que en general suele ser suficiente en este caso. Normalmente cuando hacemos algún tipo de... Todos los p-valores que os enseñé están ajustados. Entonces, digamos que estamos corrigiendo por múltiples hipótesis. Y los resultados que os enseñé de esophageal, supongo que funcionaría mejor sería mucho más fácil distinguir si tuviésemos más muestras. Lo bueno de los métodos de kernel es que trabajan muy bien con pocas muestras y muchas features. Muy bien, pues muchas gracias. No, tengo una pregunta. José, soy Nieves, no sé si me ves. La pregunta ya la Nieves, sabes, ¿qué tal? con que me digas sí o no ya me llega. Vale, la respuesta de siempre, ¿no? Exactamente. Beso. Ella sabe cuál es. Bueno, José, ya sabes dónde nos tienes. Sabes que cuando quieras volver, dinero no sé si habrá, pero con los brazos abiertos te vamos a recibir siempre que quieras. Así que muchas gracias por todo y lo despedimos con un aplauso.